En este momento, una flota de naves espaciales de la NASA está centrando su atención en un objeto inusual que atraviesa nuestro sistema solar. Y se detectó por primera vez este objeto en julio. Es un cometa, ahora llamado 3I Atlas. Cuando el 3I Atlas pasó cerca de Marte, todos los instrumentos que teníamos en órbita estaban enfocados en él. Pero justo cuando el objeto entró en rango, uno por uno, todo se apagó. Y Marte se quedó en silencio. Todos menos uno. Un extraño rover solitario en la superficie marciana sobrevivió, y la foto que envió de regreso podría ser la primera prueba real de que no estamos solos. Avi Loeb cree que el descubrimiento de objetos interestelares podría ser prueba de que no estamos solos. La NASA no lo confirmará, pero a puertas cerradas están aterrorizados. La ventana perfecta era el tipo de alineación que solo ocurre una vez por generación. 3I Atlas estaba a punto de pasar cerca de Marte, y cada ojo disponible que la humanidad tenía en el espacio estaba apuntando directamente hacia él. 3I Atlas, esto es Marte. 3I Atlas está a punto de pasar y una flota de rovers y orbitadores listos con cámaras están preparados para tomar algunas fotos. Así que mantente atento porque el paso más cercano... Desde su descubrimiento a principios del año 2025, 3I Atlas se había negado a comportarse como cualquier cometa típico. Desde el principio, los astrónomos habían señalado su extraña envoltura de plasma, sus cambios de color repentinos, su cola de metales pesados y una velocidad que nunca coincidía del todo con las expectativas. Pero lo que hizo que octubre se destacara fue el hecho de que, por primera y posiblemente única vez, el objeto se acercaría lo suficiente a Marte para permitir la observación directa desde una distancia relativamente corta. Marte estaría a solo 29 millones de kilómetros cuando el objeto alcanzara su máxima aproximación. En términos astronómicos, eso era casi incómodamente cerca y colocaba a Marte en un papel único como un puesto de observación avanzado, perfectamente posicionado entre el 3I Atlas y el Sol, lo suficientemente lejos de la Tierra para obtener una vista más clara y equipado con una flota de orbitadores listos para responder. Cada agencia espacial importante sabía que esta ventana era un regalo, un breve periodo de tiempo, solo entre el 1 y el 7 de octubre, cuando 3I Atlas estaría lo suficientemente cerca para capturar datos reales. Después de eso, desaparecería detrás del resplandor del Sol, irrastreable hasta finales de diciembre, momento en el cual estaría más lejos y probablemente demasiado tenue para estudiarlo con precisión. Todas las principales agencias espaciales se movilizaron. La Mars Express de la Agencia Espacial Europea redirigió sus sensores de partículas. El orbitador de gas Strasza fue reprogramado para escanear en busca de elementos pesados en la estela del objeto. La sonda Maven de la NASA recalibró sus instrumentos de plasma, por si acaso esa extraña envoltura electromagnética era más que un efecto visual. Pero el sistema más importante de todos, en el que todos confiaban, era el Mars Reconnaissance Orbiter. Su cámara había demostrado su eficacia durante años. Con la capacidad de resolver características más pequeñas que 30 centímetros desde la órbita, era una de las herramientas más precisas, jamás enviadas más allá de la Tierra. El objeto aún parecería pequeño, pero esto ya no se trataba de rastros borrosos o estimaciones distantes. Esta era la oportunidad de ver cómo era realmente. Cada sistema estaba preparado, cada frecuencia despejada. Marte estaba listo, pero entonces algo comenzó a cambiar. No en el objeto, sino en el propio Marte. Silencio desde la órbita. En Marte, donde cada nave espacial opera al límite de la supervivencia, la exposición a la radiación, el tiempo de señal, la entrada solar, la comunicación no es solo importante, lo es todo. Cada sonda, cada orbitador, cada módulo de aterrizaje es un salvavidas. Sin señal, Marte bien podría no existir. En la madrugada del 5 de octubre, ese salvavidas se rompió. Comenzó con MAVEN, la misión de evolución volátil y atmósfera de Marte. Desde 2014, había estado monitoreando la atmósfera superior de Marte, registrando silenciosamente la actividad solar y los cambios magnetosféricos. Pero cuando 3I Atlas se acercó, los instrumentos de Maven comenzaron a reportar valores que no tenían sentido físico. Los conteos de partículas aumentaron en ondas repetitivas. Cada uno alcanzó miles de veces por encima de la línea base. No fue al azar.
Las ráfagas venían en ritmo, constantes, agudas, sostenidas, y no coincidían con ningún evento solar conocido. Los detectores de plasma de la sonda, diseñados para sobrevivir a eyecciones de masa coronal, se saturaron por completo. El software intentó recalibrarse, falló y luego se bloqueó. En cuestión de minutos, su flujo de telemetría limpio se convirtió en fragmentos. Los ingenieros vieron años de datos confiables disolverse en estática en vivo en sus pantallas. Entonces el Trace Gas Orbiter vaciló. Un caballo de batalla estable en órbita desde 2016 de repente perdió la orientación. Sus rastreadores de estrellas, utilizados para fijarse en puntos fijos en el espacio, no lograron encontrar anclas. El orbitador se desvió. Un mecanismo de seguridad se activó. El TGO apagó los sistemas no esenciales y entró en modo de conservación de energía. Sin datos de instrumentos, sin comunicación, nada más que una carcasa girando lentamente. Esto no fue un fallo aleatorio. Ambos fallos siguieron el mismo patrón, sistemas cegados o alterados por algo que no podían explicar. Y sobre ellos, el cielo alrededor de Marte había cambiado. Espectrómetros que antes estaban ajustados para detectar rastros débiles de metano o dióxido de carbono comenzaron a captar ruido. No interferencia, no lecturas incorrectas, solo estática blanca en blanco, como si toda la atmósfera superior hubiera sido inundada con energía, enmascarando la huella química del propio planeta. Y luego vino el Mars Reconnaissance Orbiter, lanzado en 2005. Su cámara era legendaria, lo suficientemente detallada como para detectar un plato desde la órbita. Los científicos esperaban que fuera la primera en fotografiar de cerca la superficie de 3I Atlas, pero cuando empezaron a llegar las imágenes, algo estaba mal. Lo que debería haber sido datos visuales nítidos regresó distorsionado y borroso. Los fotogramas se rasgaron en tiras verticales. Bandas horizontales de estática se extendieron por la pantalla como una cinta VHS rota. Por un breve momento, parecía que alguien había desconectado la transmisión a mitad de camino. Los sistemas a bordo señalaron picos de voltaje. El software de guía intentó un reinicio. El orbitador apagó su cámara. Los protocolos de emergencia se activaron, poniendo todo el sistema en modo de espera. Así, Marte se quedó a oscuras. 3 orbitadores, cada uno aislado, reforzado y construido para diferentes misiones, se habían colapsado en el mismo periodo. 6 horas de silencio total siguieron. Un apagón no causado por impacto, no por tormentas solares, sino por algo más, algo relacionado con la proximidad. El único factor común era lo cerca que estaban del 3I Atlas, pero un sistema no falló. En el suelo, lejos de las capas superiores cargadas, el rover Perseverance permaneció en línea. Enterrado profundamente dentro del cráter G0, sus sistemas parpadearon pero se mantuvieron. Los sensores de radiación se dispararon. Su antena titubeó. Pero nunca se apagó por completo, casi como si estuviera debajo de la tormenta, oculto bajo el caos superficial. Y esta vez, Perseverance funcionaba de manera autónoma. La secuencia de comandos cargada semanas antes había sido simple, preparada para un ancho de banda bajo, ventanas de transmisión limitadas, continuar escaneando, seguir el guión. Así lo hizo, sin contacto desde la órbita, con Marte girando arriba en silencio digital. Perseverance levantó su cámara hacia el cielo. La imagen que capturó encendería uno de los debates más divisivos en la ciencia moderna. La imagen de Perseverance. No se esperaba que el momento ofreciera mucho. La NASA había planeado la maniobra de apuntar al cielo del rover semanas antes del apagón, más como una redundancia que como una prioridad. Con los orbitadores de alta resolución arriba, la contribución de Perseverance se consideraba secundaria. Pero ahora, con todos los ojos en órbita desactivados, este respaldo se convirtió en el único testigo. La primera imagen en bruto no era más que un borrón digital, una raya distorsionada a través de un cielo rojo-naranja. Mantuvo la forma. Tenía bordes, pero la radiación había interferido con la sensibilidad de los píxeles, y las temperaturas de fondo estaban aumentando. El ruido dominaba el cuadro. Nada parecía útil hasta que miraron de nuevo. Una vez que se aplicó la superposición infrarroja, el desenfoque comenzó a cambiar. El polvo marciano,
normalmente una barrera, actuó como un filtro natural, dispersando la luz de baja energía y permitiendo que los detalles de mayor frecuencia surgieran. Lentamente, dentro de esa neblina, el objeto apareció. No era lo que nadie esperaba. Sin corteza irregular. No había escombros dispersos. La superficie parecía lisa, demasiado lisa. La reflectividad de la superficie coincidía con el metal pulido y mantenía su brillo a través de múltiples cuadros. Lo que Perseverance había capturado no era solo otra silueta de paso. Era deliberado e inconfundiblemente diseñado. A través de esa superficie, la cámara reveló líneas delgadas e inquebrantables. Algunas corrían perfectamente paralelas durante kilómetros. Otras se doblaban en ángulos precisos, afiladas, limpias, uniformes. Cruces de 19 grados formaban una cuadrícula geométrica. Un arco se curvaba en formas hexagonales repetidas como paneles entrelazados. Nada de eso se parecía a fracturas. No había rupturas de presión naturales, ni aleatoriedad por estrés térmico. Solo simetría. Los cuerpos naturales no se ven así, y los científicos lo sabían. En cuestión de minutos de procesamiento, el equipo de análisis se dividió. Algunos insistieron en que era un truco de iluminación, tal vez patrones cristalinos inducidos por radiación, pero otros no estaban convencidos. El patrón era demasiado consistente, el espaciado demasiado perfecto. En informes internos, palabras anteriormente prohibidas reaparecieron en los reportes. Construido, artificial, diseñado. Esto no era solo una roca, era una superficie. También tenemos el resplandor. A lo largo de su aproximación, 3I Atlas había llevado una coma verde, un halo de metal ionizado que envolvía su cuerpo en luz. Pero en los fotogramas finales de Perseverance, ese color cambió. Una floración amarillo-roja comenzó a formarse, más caliente, más densa, más estrecha en el espectro. El objeto no se estaba enfriando, se estaba activando. Casi en paralelo, los telescopios basados en la Tierra comenzaron a captar una señal, de banda estrecha, rítmica, repitiéndose cada segundo. Era demasiado estable para hacer interferencia. Los datos fueron enviados a revisión interna, despojados de metadatos y bloqueados con etiquetas de acceso restringido utilizadas solo para anomalías de emisión. El público recibió una versión filtrada. Los fotogramas reales, los que muestran simetría, brillo y ritmo, nunca salieron de los servidores, porque Perseverance capturó un mensaje, y nadie sabe si fue el último o el primero. La pregunta que nadie pudo responder. Dentro de la NASA, la foto se convirtió en el tema de sesiones a puerta cerrada implacables. Se ordenó a los analistas examinarla cuadro por cuadro. Cada reflejo, cada sombra, cada píxel fue revisado y vuelto a revisar. Cuando la mejora compuesta reveló crestas simétricas limpias cortadas en la superficie de 3I Atlas, la sala quedó en silencio. Algunos ingenieros pensaron que podría ser artefactos de compresión. Otros dijeron que parecía mecanizado, el tipo de detalle que se ve en superficies diseñadas. Y ese era el problema. La diferencia entre los dos era la diferencia entre natural y hecho. Los metadatos de la cámara confirmaron los ajustes de exposición. Las crestas no eran ruido, eran reales. Estaban allí. Ese fue el momento en que todo cambió. El equipo de comunicaciones de la NASA congeló todos los comunicados externos. La imagen sin procesar fue retirada de la base de datos compartida. Solo se subió al archivo público una versión recortada y filtrada sin superposiciones infrarrojas. El original permaneció bloqueado tras credenciales restringidas, etiquetado como anomalía de emisión. Oficialmente, la razón era prevenir la mala interpretación pública. Extraoficialmente, era porque nadie tenía una mejor explicación, y eso lo hacía peor. El miedo no era que el objeto pudiera ser artificial. Era la posibilidad de que hubiera sido enviado, de que hubiera pasado por el sistema solar antes y ahora estuviera de regreso en una trayectoria, una que podría incluirnos. Para finales de octubre, los equipos de defensa planetaria de la NASA ya habían revisado los modelos internos. Un impacto directo seguía siendo poco probable, pero la probabilidad de un evento electromagnético significativo se elevó a riesgo moderado. Un solo pulso de energía lo suficientemente fuerte como para desactivar los orbitadores de Marte podría paralizar los satélites alrededor de la Tierra,
Y ese ni siquiera era el peor escenario. Sistemas de navegación, redes de comunicaciones, rutas de vuelo e infraestructura financiera global, todo dependía del funcionamiento estable de los satélites. Si incluso un apagón temporal se propagara por la red, la cascada sería imparable. A puerta cerrada, se realizaron simulaciones. La mayoría de ellas terminaban de la misma manera, con silencio y estática. La NASA emitió una última declaración antes de cerrar el archivo. No se mencionó la imagen, ningún comentario sobre la aceleración. El lenguaje era calmado, mesurado y vacío. Pero dentro de la agencia, cada nuevo paquete de datos de Perseverance seguía siendo revisado, no solo por lecturas técnicas, sino por el mismo rastro residual, algo dejado atrás. Si esa imagen capturó prueba de diseño o una ilusión, ya no importaba. Lo que importaba era que obligó a las mentes más racionales de la Tierra a guardar silencio, y nadie puede decir qué sucederá después. La imagen capturada por el rover Perseverance de Marte mostró más que solo estructura. Reveló una simetría demasiado perfecta para ser aleatoria, curvas que se repetían con precisión y ángulos que se reflejaban entre sí. Ningún proceso natural podría explicarlo. Ni la erosión, ni la cristalización, ni la caótica física del hielo interestelar. Esto era un diseño incrustado en movimiento, algo que tenía un propósito mucho antes de que Marte siquiera existiera. Los científicos lo llamaron coincidencia al principio, pero a medida que surgieron más datos, más aterrados están de admitir lo que significa. El silencio de la NASA no es porque no sepan qué es porque sí lo saben.